¿Cuántos alaban al Señor? Fuerte aplauso de alabanza para el Cristo de la gloria. Nuestro amado Redentor se llama Jesús de Nazaret. Es el Hijo del Dios viviente. Y vamos a leer un solo versículo. Yo decía, ¿cuál de tantos versículos podríamos ocupar? Le recomiendo que vea en la internet el mensaje titulado Doctrinas falsas en la iglesia de hoy del gran evangelista Jimmy Swaggart, donde justamente él habla del calvinismo y usa el capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Obviamente yo no voy a predicar a la altura y al nivel de ese gran hombre de Dios, pero yo dije voy a buscar otro pasaje bíblico y creo que este versículo es uno de los tantos versículos que tira por tierra el calvinismo. En la epístola o carta que escribió el apóstol Pablo, que es carta pastoral porque se la escribió a un ministro del Señor, se cree que este es un ministro joven, como lo era Timoteo, pero este es Tito. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2. Voy a leer solamente el versículo número 11. Ya que dentro de los 5 puntos calvinistas de los cuales ya vamos a hablar, el famoso tulip, me parece que es el tercer punto. Dice el tercer punto, la expiación limitada. Ellos dicen, escucha, esto lo cree John MacArthur, no hay problema de decir nombre, lo siento mi obispo, no hay problema de decir nombre, lo dice John MacArthur, lo enseña Spurgeon, lo enseña Paul Washer, aleluya, el pastor Miguel Rossi, que se cambió, ¿no es cierto?, se dio vuelta la chaqueta, aleluya. Y ellos dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él solamente murió única y exclusivamente por los escogidos. No, Señor. Ellos no dicen que cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos los pecadores. La Biblia dice lo contrario. Tito capítulo 2, versículo 11, voy a leer en nuestra doctrina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para Dios. Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¡Gloria a Dios! Y la versión Reina Valera 1909 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, me encuentro delante de tu presencia y me encuentro delante de tu iglesia y sé que es una gran responsabilidad y no dejo, Señor, cada vez que me toca predicar, de sentir nerviosismo, porque sé que es una responsabilidad y no somos profesionales del púlpito ni somos profesionales del altar, pero somos predicadores de tu palabra, Padre, y nuestro compromiso no es con las instituciones religiosas, no es el compromiso con las autoridades gubernamentales, y nuestro compromiso no son con las iglesias históricas. Nuestro compromiso es contigo y con tu palabra, Padre. Y aunque lo que vamos a hablar va a incomodar, va a molestar, aleluya, a algunos a hacerlos sentir muy mal, yo sé que también otros van a ser bendecidos, van a ser atraídos a la verdad, y algunos van a poder salir a tiempo del gran engaño y las grandes mentiras del calvinismo. Yo sé que el Espíritu Santo es real. Amén. Aquí no vale la teología ni el conocimiento si no está la unción de tu presencia. Si no estuviera, aleluya, tu presencia, solamente seríamos como un tarro con piedras. Por eso necesitamos, Señor, tu gracia, tu bendición. Es como enseña el salmista en el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, asísteme. Señor, respáldame. Dame la autoridad, dame la gracia, dame el denuedo para predicar. Y dale a tu pueblo corazón entendido. Dale a tu pueblo oído atento para recibir la enseñanza de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toma la gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento. Bueno, yo les enseñaba una vez a los hermanos predicadores de la iglesia que una de las cosas que tienen que tener los predicadores, bueno, hay varias,
Hay requisitos que tienen que tener los predicadores. No cualquier persona puede predicar, esa es la verdad, en el altar. Yo sé que hay algunos que se mueren por el púlpito. Algunos aman más el púlpito que a la novia. Y darían cualquier cosa por estar en el púlpito. Yo les enseñaba a los jóvenes predicadores, porque tenemos que formar predicadores, los pastores. Amén. Dios les bendiga, lo único que dijo amén. Los pastores tenemos que formar predicadores. ¿Ya? Y les enseñaba que algo importante en Italia en la predicación es cuando el predicador predique, tiene que predicar con convicción. Amén. Porque si usted escucha a un predicador que titubea, que dice este que yo, este que yo, este que tú, este que no sé, usted dice, bueno, este predicador, bueno, sabe de lo que está hablando. ¿Ya? Y esto no hay captancia. Tú no tienes, cuando tú prediques, hermano, tú no tienes por qué tener temor, porque tú no vas a hablar de ti mismo. Tú no vas a hablar de tus virtudes. Tú vas a hablar de las virtudes de aquel que te llamó. Tú no tienes por qué tener temor, porque tú estás en la verdad. Y voy a refutar algo que estos predicadores chanta, que son más falsos que un billete de 2.500, andan promoviendo y diciendo, nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad. Mentira del diablo. La verdad es Cristo y el Evangelio. ¿Cuánto le parece? Un aplauso no avanza para eso. Así lo vamos a comenzar a explicar. O sea que ahora la cuestión es que la verdad es relativa. Mentira, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Así que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los unitarios, los solo Jesús, los arecrines, los budistas, confusionistas y cuantos diablistas, católicos, apostólicos, romanos, no tienen la verdad. Fíjense que el señor Alfred Cooper, que para mí ese tipo es una vergüenza. Ese tipo, aleluya, no debería estar en la moneda, ese tipo debería estar haciendo misas. Él dice, lo dijo en la televisión, en el último censo dijo, el 80% de la gente se declaró cristiana. Eso no es verdad. El censo dice que el 78% de los chilenos dijeron que creen en Dios. Y entre los que creen en Dios están personas que son católicas, que es la mayoría, el mundo evangélico, que es la segunda aleluya mayoría del país, y todos los grupos religiosos como adventistas, mormones, y hay personas que no se identifican con ninguna religión y dijeron que creen en Dios. Pero si al diablo lo hubieran censado en el infierno, en esa noche el diablo le pone que también cree en Dios. Porque sabe usted que el diablo no es ateo. Y Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que aquí no es el 80% de los chilenos cristianos. Pueden ser creyentes en Dios, o en la Biblia, o en una fe, pero nacidos de nuevo son poquitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Den una ofrenda de aplauso grande al Señor, que más te alabe. Ahora, cuando tú muestras así como seguridad, convicción de lo que predica, la gente te dice, oye, usted queda arrogante, se cree dueño de la verdad. O sea, usted no va a tener la verdad. Oiga, si usted no está seguro que tiene la verdad, mejor no predique nada, quédese callado y siga buscando la verdad. Mire, hace 2 días me escribió uno de los tantos esos hermanitos que andan medio chiflados, porque yo cuando niño me iba a ser chiflado en blanco y negro, pero eran 3, por favor. Si ahora parece que eso se multiplicaron, la cantidad de cristianitos hermanos chiflados. Y hay uno que me anda siempre escribiendo mail y tirándome así cosas, y me dijo, por fin encontré la verdad. Dijo él. Y me recomendó una página y me dice, los cristianos evangélicos no tenemos la obligación de diezmar. Encontré la verdad. Yo dije, qué raro, usted todavía, aleluya, anda buscando la verdad. Yo la tengo hace 28 años. Así que usted no busque la verdad en internet porque no la va a encontrar. En internet puede encontrar información, pero no va a encontrar, aleluya, la verdad. Y pastor, ¿dónde está la verdad? Ese es el problema, que usted no conoce la palabra. Porque Cristo dice en San Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Ay, esto está bueno! ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé si los pastores sienten lo mismo que yo, pero a veces como que hay una sensación como que nos estamos quedando solos. Porque hoy día, hermano, hay una cantidad de predicadores herejes. Pero más que hereje, porque en realidad el término herejía indica una enseñanza foránea que trata de
introducirse dentro de la iglesia. Pero la apostasía es un fenómeno de un cambio de doctrina de una persona que está dentro de la iglesia. Antes era, hermano, común escuchar que los predicadores tenían todos una misma línea. Y era fácil identificar a los falsos. Los que no andaban conforme a la doctrina, a la palabra. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día alguien me recomienda un predicador y yo le digo, pero ¿quién es el predicador? ¿El casado? ¿Con cuántos es casado? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que enseña? Porque hay una cantidad de doctrinas tan raras, tan extrañas, y otras doctrinas que son nuevas aparecen, pero también resurge esto de tratar de hacer volver a la iglesia a doctrinas que la iglesia la rechazó de plano hace muchos años atrás. Por ejemplo, cuando a comienzos del siglo XIX en los Estados Unidos emerge el movimiento unitario, la iglesia evangélica, especialmente el mundo pentecostal, rechazó la doctrina unitaria. Pero cada cierto tiempo se ha fijado como que resurge eso, como que reaparecen los seguidores de William Soto Santiago, de William Marion Branham, los movimientos, aleluya, llamados a la iglesia de la fe apostólica del nombre. Cuidado con eso. Sí, amén. Esos movimientos, la mayoría de esos movimientos son unitarios. ¡Aleluya! Y ahora, después de una gran cantidad de años como quietos, tranquilos, ha resurgido la doctrina del calvinismo dentro del mundo pentecostal. Porque no sé si yo estoy equivocado en todos los años que llevo, que no son tanto tampoco, llevo 28 años en la fe. Por misericordia y gracia no me he descarriado nunca. Porque algunos dicen, pastor, yo llevo 40 años en la iglesia. 40 años, pero se ha descarriado como 20. O sea que he pasado más afuera que adentro. Entonces en estos 28 años que llevo en el evangelio, siempre, ahora si alguien sabe más que yo me dice, pastor, eso es un error, siempre yo entendí que el movimiento pentecostal, que no es una denominación, es un fenómeno, que los pentecostales no éramos calvinistas, que los pentecostales no creíamos eso de salvo, siempre salvo, que nosotros no creíamos eso de la seguridad eterna, de que si tú aceptas a Cristo no te puedes perder, pase lo que pase. Siempre yo entendí que los pentecostales enseñábamos que la salvación era algo seguro, que estábamos en Cristo, que éramos nuevas criaturas, pero que teníamos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Que si nosotros llegábamos a caer en un pecado de muerte y moríamos en un pecado de muerte no podíamos ir al cielo. Pero los calvinistas son tan cara dura que llegan a decirle a las personas, si tú aceptaste a Cristo de verdad y viene Cristo en el arrebatamiento y tú estás cometiendo un pecado, Dios pasa por alto tu pecado y la gracia te hace que tú subas al cielo. Mentira del diablo. Porque las vírgenes insensatas no cometieron ningún pecado de muerte y se quedaron. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alábalo al Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero mire, es esto bien simple. Yo soy un predicador, hermano, práctico. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la doctrina? Calvinismo. Significa que viene, aleluya, de Calvino. De John o Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Nacido en el 1509 y fallecido en Ginebra en el 1564. Es un predicador reformador francés del siglo XV. Aleluya. Así que esto de que la soberana gracia de Dios escogió un grupo, aleluya, para salvarse y el otro para no salvarse, no viene de Pentecostés, no viene de la doctrina paulina, no viene de las epístolas pastorales, no viene de Juan, viene de Calvino. Y se cree que Calvino fue influenciado por los escritos de San Agustín. Así que los calvinistas tienen que aceptar esto. Los calvinistas justamente vienen de Calvino. Una vez alguien me dijo, sí, pastor, pero usted viene de Lutero. No, yo no soy luterano. Yo no vengo de Lutero. Ni soy calvinista porque no vengo de Calvino. Yo vengo, aleluya, de Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios para eso. Fuerte aplauso, alabanza para eso. ¿Qué es lo que enseñaba Calvino? Pues se lo voy a resumir. Yo sé que hay hermanos que tienen buena memoria y se graban los versículos, se graban las ideas, se graban los pasajes, pero hay otros que no tienen muy buena memoria. No, pastor, si yo tengo buena memoria. Y siempre la esposa anda diciendo, acuérdense que tenéis que apagar la luz.
Acuérdate que la próxima semana estamos de aniversario. Entonces, usted no tiene muy buena memoria. Trate usted de tomar apuntes. Mire, el resumen, la síntesis de la doctrina de Calvino enseñaba, según ellos, voy a leer lo que ellos creen, pero resumido. Porque por falta de tiempo, hermano, no podemos ir explicando qué es lo que ellos creen o cómo ellos creen, cómo ellos interpretan, cómo ellos plantean, cuáles son los argumentos, pero en el librillo usted los va a encontrar. De los 5 puntos, porque ellos tienen 5 puntos principales. Los 5 puntos del calvinismo, dicen los que refutan este tema, que es la columna vertebral del calvinismo. Que si usted refuta un solo punto del calvinismo, se le cae toda la doctrina. ¡Aleluya! Entonces, resumiendo, el calvinismo cree, domine, que todos los hombres, por ser pecadores y depravados, están todos condenados al infierno y al juicio. ¿Qué dice hasta ahí, pastor? Está correcto, por supuesto. No nos olvidemos, hermanos, de una de las más grandes características de los que, de aquí nosotros le llamamos Satanás. Una de las mayores características de que la Biblia menciona como el diablo, que Cristo lo menciona como el mentiroso y el padre de toda mentira, y algunos de nosotros le llamamos el cole flecha, el patas negra, como le llaman allá, aleluya, los mapuches, el huecufe, Satanás, que el Señor lo reprenda, es que el diablo mezcla grandes verdades con un poquitito de mentira. Entonces, cuando él le pone ese ingrediente de mentira, es como la levadura que se mete a la masa y la leuda entera. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué dice el calvinismo? Todos los hombres son, por ser pecadores y depravados, están condenados al infierno y al juicio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Amén. Pero oigan, ellos dicen que al estar todos condenados, Dios escogió, separó 2 grupos. ¡Aleluya! Entonces la gente dice, ¿cuál de los 2 estaré yo? Dios escogió 2 grupos. Uno, para ser salvos, y por ende tenían que creer en Cristo. Y otros que son los que no son salvos y se perderán. Y no podrán creer jamás porque Dios no les dio la capacidad de creer. Oye bien. Y que aquellos que creyeren habían sido elegidos por gracia soberana y que estos no se pueden perder jamás. Estos que serían salvos perseverarían hasta el fin sin poder jamás perderse o apartarse de la fe. Y ellos resumen su doctrina en lo que se le llama el tulip. El tulip, para quienes no entienden, TULIP, que son siglas en inglés. El tulip habla de los 5 puntos del calvinismo. Vuelvo a repetir, esta doctrina nació en el siglo XV. Es una doctrina, y lo digo sin ningún problema, falsa. Es una doctrina herética y es una doctrina que no es bíblica. Aunque los que la promueven tratan de colocarle un barniz de cristianismo bíblico, donde ellos dicen que esa es la soberanía de Dios. La mayoría del mundo cristiano, especialmente los millones de cristianos pentecostales del mundo, no creen ni aceptan esta enseñanza. Satanás, el diablo, sigiloso y sutilmente, está introduciendo esta mentira en los círculos evangélicos y sobre todo pentecostales, porque el diablo es muy astuto. Seamos honestos, yo no estoy hablando de denominación. ¿Quiénes son los que predican en las calles? ¿Quién dijo los presbiterianos? Si los presbiterianos no hacen ni culto en la semana. Dale un aplauso a la más sagrada del Señor, amén. Esos son peores que los católicos. ¿Y a quiénes son los que predican en las cárceles? Pentecostales. ¿Quiénes son los que predican en las plazas públicas? Los pentecostales. ¿Quiénes son los que oran por los enfermos y los enfermos se sanan? Los pentecostales. ¿Quiénes son los que oran por las personas que llegan endemoniadas, posesas, aleluya, que gritan, que tiran, aleluya, baba por la boca y los liberan en el nombre del Señor? Los pentecostales. ¿Quiénes son los que cantan, adoran a Dios y predican con pasión? Los pentecostales. Una pausa, alabanza grande para el Señor, amén. Bendito sea su nombre para siempre. Sí, es verdad, sí, sé lo que está pensando vos. Oh, pero los pentecostales, aleluya, la mayoría son pobres, sí. La mayoría son pobres. ¡Aleluya! Aunque no todos. Y la mayoría no son muy eruditos, pastor, sí es verdad, porque lo dice la Biblia. Vosotros, según la carne, no sois muchos de ustedes príncipes ni nobles, porque Dios escogió a lo necio
Biblia. Aleluya. Y a alguno todavía le cuesta. Pero yo prefiero una persona un poquito así para usted ignorante, pero apasionada por Dios. Antes que ese maestro, ese de instituto, ese que es intelectual, ese que es reflexivo, ese que se pone la mano así y cuando le enseña a sus alumnos y los escucha disertar, dice así. Y que después, aleluya, hermano, porque algunos tienen el espíritu de Popeye. Se ponen, aleluya, una pipa y fuman. Y van a bailar a la discoteca. Y muchos de ellos son divorciados. Jamás le han predicado a nadie. Yo prefiero un pentecostal, entre comillas, ignorante, pero lleno del Espíritu Santo, que haga la obra de Dios que toda la hora, Señor. Amén. Voy a matar. Bendito sea el Señor por hacerlo. Y yo con esto, hermano, no estoy diciendo que no hay que leer la palabra, si yo amo la palabra. Para eso estamos, hermano, en este curso, para aprender de este tema. Entonces los 5 puntos en que se resume el calvinismo son: número 1, estos son los nombres que ellos le han dado, por si acaso: depravación total. Ya lo vamos a explicar. Segundo punto, elección incondicional, que también lo vamos a explicar. Tercero, que para mí esto, los 5 puntos, es el peor: expiación limitada. O sea, Cristo murió solamente por los escogidos. ¡No, Señor! Cuarto, gracia irresistible. Significa que los que fueron escogidos jamás se podrán oponer al llamado de Dios. Van a ser llamados sí o sí. Y quinto, la perseverancia de los santos. O sea, una vez salvo, siempre salvo. ¡Aleluya! Ahora, esta doctrina la creyeron siempre, lo acepto, lo que se llama las iglesias históricas. Es decir, la iglesia, principalmente los bautistas, también los presbiterianos, los episcopales, ¡Aleluya! los luteranos. Ahora yo no voy a mentir. Sé que los bautistas, y sé que los episcopales, y sé que los presbiterianos, y sé que los luteranos, y sé que hasta la iglesia de Inglaterra, llamada la iglesia anglicana, fueron poderosas hace algún tiempo atrás. Sí, pasaron. Porque ahora la iglesia anglicana de Inglaterra es una iglesia podrida. La iglesia episcopal de los Estados Unidos es una iglesia corrompida. Tan corrompida, tan pervertida, que no solamente son ecuménicos, sino que esos tipos son tan depravados que no solamente, aleluya, ellos levantan odas a la homosexualidad, sino que ungen y reciben, aleluya, ministros homosexuales y lesbianas. O sea, esas iglesias son todas unas sinagogas de Satanás. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aunque no diga más, es verdad. ¿No les parece? Como los lindos no se pueden perder. Oye, miren, escribe un hermano de Osorno. No estoy juzgando al hermano, sé que fue sincero. Me escribe, me dice: pastor, lo felicito. Estoy escuchando sus predicaciones, las predicaciones del hermano David Diamond, del hermano Antonio Bolaine. Y pastor, ¿usted no vendría aquí a Osorno a hacer un seminario, un congreso, un evento de sana doctrina para que refutemos, aleluya, a todos estos falsos profetas? Y me empieza a hablar de los falsos profetas que están en todos lados, repartidos desde Arica, creo que hasta la Antártida, porque hay algunos que son buenos para el frío. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estos tipos falsos, los apóstoles, los chantas, estos que hacen llover oro del cielo, que convierten el agua en vino, según ellos, y se la toman toda después. Le digo: pastor, porque la gente está siendo engañada, hay que hacer algo, como está desesperado, hermano. Y le digo: bueno, hermano, fijamos una fecha, hable con su pastor, que el pastor escuche nuestras predicaciones, y si Dios quiere y lo confirma, nos vamos a hacer una semana. Me voy a escribir, estoy parafraseando, y me dice: pastor, está todo listo. El pastor dijo que sí, vamos a unir unas 5 o 6 iglesias, vamos a darle promoción al evento, pero el único problema, pastor, es que escuché en una de sus prédicas que usted ataca el calvinismo. Y él me dijo: pastor, trate de no tocar ese tema, porque nosotros en nuestra iglesia hemos aprendido que la salvación no se pierde. Y yo, como tengo eso, hermano, es tan ético. Yo soy tan culto, tan educado para mis cosas. Le dije: no, hermano, yo no voy para allá, porque yo no voy a
aleluya, a negar lo que creo, si yo tengo que hablar de eso. Y le hice una pregunta y ¿sabe lo que me dice? ¿Sabe, pastor, que me dejó pensando con lo que... Y es lo que yo justamente escribo aquí en este libro. Mira. Oiga, es ridículo y absurdo y hasta irrisorio que muchos predicadores calvinistas prediquen contra la apostasía, advierten a los creyentes del peligro de las falsas doctrinas y amonesten a los cristianos a cuidarse de la falsa enseñanza, si según ellos los cristianos no pueden perderse ni menos apostatar. Entonces, hermano, si usted cree que el cristiano no se puede perder, porque ellos dicen que el cristiano verdadero no apostata, el verdadero cristiano nunca va a apostatar, se va a mantener fiel hasta el fin. Si usted le pregunta a uno los que apostatan dentro de la iglesia, esos son los que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque la regla no era. Aleluya. Y yo le dije, hermano, y si usted cree que los cristianos no se pueden perder y no pueden apostatar, ¿para qué quiere hacer un congreso? Aleluya. Y me dijo, ¿sabe, pastor, que nunca había pensado en eso? ¡Gloria a Dios! Y hasta el día de hoy no me responde. Visite las páginas de los movimientos fundamentalistas y dicen al pueblo, cuidado, alerta, peligro contra los falsos profetas. ¿Y para qué? Alabado sea Dios. ¿Para qué vamos a predicar, hermano? Si hay un grupo que aunque le prediquemos se va a perder igual. Aleluya. ¿Saben si es un predicador? Sí, pero es que yo no me puedo andar levantando la blusa, la polera, la camisa al hermanito para ver si esa persona es sellada o no es sellada, porque ellos dicen que el que es salvo, siempre salvo, tiene un sello. Y el que no es salvo tiene un sello de condenación. Y yo le hice una pregunta a un calvinista, le dije, ¿usted es escogido? Sí. Antes de la fundación del mundo mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida. No sé cómo lo saben, según él. Y me dijo, antes que yo me formara en el vientre de mi madre, yo era hijo de Dios. Yo dije, sí, ¿usted cuándo se convirtió? 25 años parece que tenía. Y antes de eso, fumaba, sí. Tomaba, sí. Echaba garabatos, proseguía así. O sea, practicaba el pecado, sí. ¿Y qué dice en 1 San Juan capítulo 3, versículo 8? Aleluya. Que el que practica pecado es... Un aplauso de alabanza para el Señor. Bendito sea su nombre. Y hay un predicador, yo siento tristeza por esto porque lo estimaba mucho, Miguel Rosel Carril, declara el 19 de octubre de este año 2011, palabras textuales de él: yo era arminiano antes, porque a lo que creemos esta doctrina nos llaman, aleluya, arminiano, o sea, supuestamente seguidores de Jacobo Arminio. ¿Qué fue Jacobo Arminio? Un detractor de la doctrina calvinista. Entonces te van a decir, porque ellos manejan esos términos, entonces te van a dejar confundido y dicen, tú eres arminiano. Entonces algunos menos dicen, uy, me sacó la madre. Entonces tú tienes que saber, cuando ellos te digan, tú eres arminiano, no significa que te digo que eres extraterrestre, como un marciano. Te está indicando que tienes supuestamente, según ellos, las creencias de Arminio. Y Jacobo Arminio, aleluya, me parece que fue holandés, creía que sí la salvación se podía perder. ¿Me entienden? Entonces, Miguel Rosel dice, en español, yo era arminiano antes, como mucho, ya no. Declaración de Miguel Rosel. Ahora, yo que visité la página de Miguel Rosel durante todo este tiempo, nunca le escuché una enseñanza, un estudio bíblico calvinista. Y ahora tiene puro, visite la página de centrorey.org, parece. Y tiene puros estudios del calvinismo. ¿Y por qué no lo tenía antes? Porque los calvinistas, hermanito, son como los de la KGB. Se meten en las iglesias evangélicas y están calladitos. Y empiezan primero, entre comillas, así como a dar fruto. Y son gente muy intelectual y tienen carisma, tienen gracia, tienen carisma, buena pinta, se arreglan la máscara, o sea, hacen cosas para atraer a la gente. Entonces las personas empiezan a decir, oye, ese hermanito que fue el hermano. Y escucho, yo he escuchado estos conceptos, dicen, sí, el hermano era calvinista, pero era súper buen hermano. ¿Y qué me importa a mí que haya sido súper buen hermano si tiene una doctrina diabólica? O sea que porque fue un hermano, no importa lo que crea. Sí, pues entonces vamos a decir, pero si ese católico era re buen católico. Sí, pero es católico. Y los católicos no son nuestros hermanos en la fe.
Así que cualquier hermanito que está escondido, camuflado de calvinista, o renuncia a su doctrina, o lo sacamos de una ala. ¿Cuánto la van a Señor? Eso está fuerte, pero es verdad. Una pausa la base para el Señor. Ay, pastor, ¿usted se cree dueño de la iglesia? No, no soy el dueño de la iglesia. Pero soy el administrador de la obra que Dios puso en mis manos. ¿Y usted es casado? Sí. ¿Tiene familia? Sí. ¿Y quién es el dueño de casa en su casa? ¿El vecino? No, usted dice yo. Ya, pues entonces usted cuida su casa. Yo cuido, aleluya, la cruz del día. Porque debemos tener, todos nosotros los pastores debemos tener que rendir cuenta a Dios, no solamente por nuestra vida, por nuestro ministerio, nuestro testimonio, nuestra vida delante de Dios y nuestra familia. Le vamos a tener que rendir cuenta al Señor por la iglesia. Amén. Ya. Cuando Miguel Rosen, muy amigo del hermano aleluya Antonio Bolaines, se declara arminiano así abiertamente, se produce toda una pugna en la famosa que me tiene hasta aquí, en las redes sociales. ¡Aleluya! Cuando tú no encuentras a un hermano en la iglesia, no lo veas en la casa, no lo veas en el trabajo, búscalo en las redes sociales. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto la van a Señor? Y hay algunos que llegaron tarde hoy día porque andaban enredados en las redes sociales. La pausa para el Señor también. Y se arma una confusión, hermano. Y ahora hay dos bandos, mire, el diablo, mire qué astuto es. Nos tenía todos nosotros peleando contra la falsa doctrina, y ahora el señor Miguel Rosen, que aunque no lo quiere reconocer, es un instrumento del diablo, porque su postura hace que nosotros los cristianos evangélicos estemos divididos entre los que apoyan a Miguel Rosen, o sea, son calvinistas, y los que no apoyan a Miguel Rosen. ¿Cómo está esa? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una declaración en nuestra página del ministerio, y como nos enteramos que es una de las páginas creo más visitadas de nuestro país, gloria a Dios por eso, para la gloria del Señor, entonces pusimos ahí en la página: Paul Washer es calvinista y es antipentecostal, y yo lo digo así, no es de los nuestros, porque los nuestros hablan lenguas, los nuestros son fuera demonios, los nuestros predican en las calles contra la Señor. ¡Amén! Bendito sea su nombre. Oye, estos tambores, le damos un fuerte aplauso a la alabanza, Señor, amén. Alabado sea Dios. Y entonces, me puse a estudiar este tema ahora. Mire lo que son las cosas. Yo sé que algunos van a decir, claro, el pastor Marcos Morales Chávez, que lo es tan bueno, y el Maturana, y el Espinosa, ¿no? Es que eso nacieron en una iglesia arminiana. Entonces aprendieron la doctrina arminiana. Pero lo curioso es que cuando yo me convertí, estuve 3 o 4 meses en la iglesia. No pensaba en iglesia. ¿Y qué hice en esos 3 o 4 meses que estaba sin iglesia? A ti te digo desordenado. Busqué una iglesia, buscaba ese elefante. Buscando una congregación, como iba a estar sin iglesia, sin cobertura, sin pastor, sin congregación. Si el salmista dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, cuando alaban al Señor, amén. Busqué una congregación. Pero mientras no me encontraba, ¿qué es lo que hacía? Oraba, ayunaba, escuchaba a los grandes predicadores de aquel entonces y leía la palabra. Y leyendo la Biblia sin escuchar a ningún predicador arminiano, sin ir a ninguna iglesia arminiana, sin estudiar ningún instituto teológico arminiano, sin leer ninguna, aleluya, literatura arminiana, ni ningún libro arminiano, yo sabía por la Biblia que si yo me descuidaba, me perdía. Y supe por la Biblia que Cristo murió por todos los pecadores. Hoy mi alma te alaba, gloria a Dios, para siempre. Hay un hermanito, le pido la oración por él, porque a veces uno le da, no sé qué, dan nombres de hermanos que están en la sana doctrina y después se apartan. Así es. Pero hay un hermano en Nicaragua que se llama Donald Olmos, tiene un ministerio bien hermoso. Él ha estado debatiendo con los calvinistas, no sé, la paciencia que tiene, porque yo no tengo esa paciencia. Pero horas debatiendo con él. ¿Sabe lo que le dice? El calvinismo tú no lo puedes entender, porque tú no has estudiado exégesis. Aleluya. Tú no has estudiado teología. El calvinismo solamente lo pueden entender personas que son de la élite evangélica. O sea que todos los picantes, según ellos, no sabemos nada. Pero yo no tengo teología, lo reconozco, no estudié en ningún instituto o cementerio bíblico. Aleluya. Sí, lo reconozco. Yo no soy un hombre intelectual, lo reconozco. Pero no
no sé, Dios me usa. Pero una cosa ha hecho el Señor conmigo en su misericordia. Me ha dado, aleluya hermano, entendimiento de la palabra. Y conozco las Escrituras. Dale un fuerte aplauso, alabanza para el Señor. Conozco las Escrituras y gloria a Dios porque hay un pueblo pentecostal que también conoce las Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces ahora, como surgió todo este debate, esta polémica en las redes sociales, hubieron hermanos que estuvieron discutiendo en la noche, en la madrugada, 3 horas a través de las famosas redes sociales. Nunca se quedarían vigilando hasta las 3 de la mañana, pero se quedarían debatiendo hasta las 3 de la mañana. Y algunos decían, no sé, mira, voy a dormir, pero mañana a primera hora seguimos. Entonces, ¿qué hice? Como yo sabía este tema, pero ¿sabe lo que hice? Me metí más a fondo y comencé a estudiar y comencé a leer el famoso TULIP, siglas en inglés. Y estos son los 5 puntos que leí. La gran mentira de Spurgeon. Y una vez un hermano me escribe y me dice, pastor, por favor, ¿usted sabe quién fue Spurgeon? Como diciendo, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo le dije, sí, yo sé que fue Spurgeon. Sé que fue un gran predicador. Y sé también que fumaba pipa. Así es. Se lo dije. Me escriben uno que se llaman los ferianos. Y le dije, no, ustedes no son ferianos, ustedes son ferianos. ¿Sí me dijo? Y me dijo, ¿usted no conoce Spurgeon? Sí, lo conozco, es el Popeye protestante. Y yo dije, ¿sabe por qué fumaba pipa ese tipo? Porque ese tipo sabía que no se podía perder, o eso es lo que creía. Los verdaderos cristianos evangélicos, una vez que se convierten, dejan de fumar pipa. Dejan de fumar tabaco. ¿Cuánto alabanza? Dejan de adulterar, de fornicar, de robar, de mentir, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, aquí todas son hechas nuevas. ¡Mi alma te alaba! Alabado, Señor, para siempre. El primer punto, dicen ellos, la depravación total. Dicen ellos que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado y se extendió a todas sus facultades. Es decir, el hombre está caído en su voluntad, en su mente, en sus afectos y emociones, y por ende, dicen ellos, creemos y afirmamos, y en la excelencia irrefutable de la palabra de Dios, que el hombre al estar muerto no puede salvarse. Ahora, eso es verdad, pero ¿saben lo que ellos dicen? Que la depravación es tan grande que el hombre no puede creer. Aleluya. Eso dicen ellos, el hombre no puede creer. Aleluya. Es Dios el que tiene que hacer que el hombre crea. Mira esto. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es uno de los más grandes pecados del hombre según la Biblia? La incredulidad. Dios condena a quienes, a los que no creen. ¿Qué dijo Cristo? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados creéis. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, verso 19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, hace un llamado al arrepentimiento, a creer, a convertirse. Y Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice la Biblia que entre todos los que no entrarán al reino de los cielos están los incrédulos. Entonces, si el hombre no puede, no tiene la facultad de creer, ¿cómo Dios va a condenar al hombre por incrédulo? Aleluya. ¡Qué extraño! Y ellos dicen esto. No, esta es la pregunta que le hizo Paul Washer a un alumno de teología. Yo lo vi en la página del pastor Miguel Cruz. Este pata de pingüino de Paul Washer. Le pregunta y le dijo, ¿pueden los muertos creer? Y obviamente el alumno dijo, no. El hombre está muerto en delito y pecado, no puede creer. Dios tiene que hacerle creer. Pero hay un predicador que tiene teología. O sea, eso lo respetan los cabritos, como es el teólogo. A mí no me tiene respeto, porque yo no soy teólogo, pero David Hunt es teólogo. Y David Hunt dice, sí, es verdad que el hombre está muerto y los muertos no pueden creer. Y él pregunta, ¿y los muertos pueden pecar? No, si están muertos. O sea, para los calvinistas, el pecador está muerto. Y como está muerto no puede creer, pero sí como muerto puede pecar. Una cosa no hace para el Señor. Mi alma te alaba, gloria a Dios para siempre.
Y ellos dicen, entonces el estado natural del hombre, por tanto, aleluya, debemos preguntarnos si ese es el estado natural del hombre de la caída. ¿Pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos? ¿O los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? Toda esa pregunta retórica indudablemente dice que no. ¿Cuál es la refutación bíblica al primer punto calvinista? En cuanto a este primer punto, concordamos absolutamente que el hombre es intrínsecamente pecador. Amén. Es verdad que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por ello Dios le envía un Salvador. A su propio Hijo Jesús de Nazaret. Algunos pasajes bíblicos de que el hombre es pecador y no puede dejar de pecar y está el pecado arraigado en el corazón del hombre y el hombre es intrínsecamente pecador y el hombre es pecador por naturaleza y el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Aleluya. Hay muchos pasajes, Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, Jeremías capítulo 2 verso 20, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:12. Pero pese a que el hombre no puede ser salvo por sí mismo y no tiene la capacidad moral e intelectual para conocer a Dios y alcanzar su salvación, en la Biblia dice que el hombre tiene una necesidad intrínseca de Dios y que el hombre la busca aunque equivocadamente. ¿Sabe cómo le demuestro? Pues dice, no, si el hombre no puede buscar a Dios de ninguna manera porque está moralmente perdido. ¿Y de dónde nace la religión? ¿Sabe usted por qué el fenómeno de la religión se da en todas las culturas? Porque el hombre tiene una necesidad interna. Y se lo voy a decir, esto es un combo, voy a decir en la boca. Me están grabando. Esto es un combo en la boca para todos los calvinos. Lea, hermanito, y anote Hechos capítulo 17, versículo 22 al 21. Yo creo que Pablo sabe más que Calvino, que Spurgeon. Amén. ¿No es cierto? Sí, amén. Que MacArthur. Amén. Y Pablo dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es aquel Dios anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que veráis, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Le dice la Biblia? Entonces, como el hombre está perdido y trata de buscar a Dios y no lo encuentra, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, yo soy el camino. Aleluya. Y como el hombre no halla la puerta, aleluya, quiere buscar la puerta y no la puede encontrar como Cornelio, el Señor dice, yo soy la puerta que momentáneamente se la saca. Y el hombre está tienta en tinieblas buscando libertad y Cristo dice, no se preocupen, yo soy la luz del mundo, del que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, en andar recomendando libros, porque hay algunos chiflados que andan recomendando libros hasta de ateos. Así es. Aleluya. Pero hay un libro de David Hunt que se llama Calvinismo, una falsa representación de Dios. Escuche lo que dice este varón, refutando el Calvinismo, en la página 105 dice, ¿por qué Dios desperdicia su tiempo y esfuerzo y el tiempo y el esfuerzo de sus muchos profetas suplicando a aquellos que supuestamente no pueden oírlo y que si aún pudieran, siendo totalmente depravados, nunca responderían a su petición al creerle y obedecer? ¿Por qué crear esta elaborada misión de luto y llanto por multitudes que Dios sabe que no solo rechazarán arrepentirse, sino que a menos que Él los regenere no pueden arrepentirse debido a su incapacidad total para hacerlo? Tome una comprensión humana de muerto, mézclela con la comprensión inmadura de la palabra de Dios por parte del joven Juan Calvino, contaminada con filosofía agustiniana, agítelo todo en una juguera y obtendrá la teoría de la depravación total. Aleluya. Si el hombre es totalmente incapaz de contribuir ni un ápice a su salvación, sin embargo, no se puede deducir entonces que no pueda recibir por tanto la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo. Espero que no estén aburridos. No, Señor. Aleluya. Vamos con el segundo punto, la elección incondicional. Los calvinistas dicen que Dios miró el mundo y vio que estaban todos perdidos. Aleluya. Y dicen, voy a escoger un grupo para salvar. Es mi soberanía, es mi deseo, es para eso. Y uno se pregunta, ¿por qué no quiso salvar a otro? ¿Por qué no quiso? Y ellos saben lo que dicen. ¿Podrá el barro decirle al alfarero por qué me hiciste así? Y son tan astutos que dicen, pero si la Biblia dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí antes que
que nacieran, sí, pero ahí no habla de salvación, ahí habla de elección, para que Jacob fuera la cabeza del pueblo elegido, y a Esaú rechazó para que Esaú no fuera el padre de la nación de Israel. Ahí no está hablando de salvación. ¡Aleluya! Rapidito, que veo que algunos calvinistas están bostezando. ¡Aleluya! Creer que Dios solo predestinó a un grupo de personas para ser salvas y a otras personas para consiguiente Dios no las quiso salvar es absolutamente falso. Hace Dios un líder dictador, exclusivista, discriminatorio y embustero. Señala toda la escritura con claridad meridiana que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Si Dios solo escogió a unos para vida eterna, eso mostraría que el amor de Dios, su gracia y su bondad son parciales. Su maravilloso amor es solo para algunos, alcanza solo a unos y a otros no. Priva a gran parte de la humanidad de recibir su gracia y su amor. Pero la Biblia dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículo 34-35. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Si Dios mismo nos exhorta a no hacer acepción de personas, ¿cómo lo haría en este falso punto calvinista llamado a la elección incondicional? ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! Pero son tan astutos que dicen el caballito de batalla, el pasaje de Romano. Ellos dicen, pero si a los que predestinó los llamó, ¡Aleluya! y a los que los llamó los justificó, y a los que los justificó los santificó, y a los que los santificó los glorificó. O sea que estamos en el cielo. Sí, pero dice primero que a los que conoció los predestinó. Sí, amén. ¡Alabado! ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Todos los pasajes bíblicos que hablan que fuimos elegidos, escogidos, llamados de antemano, se refieren a una característica única en Dios que se llama presciencia, o sea, antes del conocimiento. Literalmente significa conocimiento anticipado. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Y el pasaje más emblemático cita, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, primero Dios conoce y después predestina. Esta palabra es prognosco, que significa conocer en antelación. Se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación. La palabra es priorizó aquellos a los que son predestinados, los objetos de su conocimiento. Es decir, todos fuimos predestinados en Cristo. Si usted está en Cristo y se mantiene en Cristo, usted está predestinado para irse al cielo. Pero si usted se desliga de Cristo, usted no va al cielo, amigo. Un aplauso, una alabanza para el Señor, amén. Bien, mátala. Por eso dice la Biblia, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Él llama a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Si una persona pecadora por naturaleza no puede ser salva porque Dios en su soberanía no le plujo salvarla, ¿por qué entonces Dios la juzgará y la enviará eternamente al infierno? Si esa persona no tenía alternativa, pues no fue escogida para ser salva. O sea que los que se van a ir al infierno van a estar en el infierno diciendo, estamos en el infierno porque no éramos de los justos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¡Amén! Los hipócritas calvinistas dicen que solo pueden arrepentirse aquellos que Dios escogió para salvación. Pero la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 3:13. Según la doctrina de Calvino, solo pueden arrepentirse los que Dios les concede que se arrepientan. Es decir, los elegidos. ¡Aleluya! Escuchen este versículo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 16, versículo 31, cuando alaban al Señor. Amén. Oiga, se nos ha pasado el tiempo. Miren, vamos con la expiación limitada. Ya saben, la expiación limitada, dicen ellos, que el Señor murió solamente, no por todos los del mundo, sino que murió solamente por los escogidos. Ni los testigos de Jehová, una de las sectas más heréticas del mundo, podría haber declarado una enseñanza más diabólica e infernal que esta doctrina de que Jesús no murió por todos, sino solamente por algunos, o sea, los elegidos.
Válgame Dios, qué mentira tan monstruosa. Yo no dudo que a Calvino y sus seguidores y adoradores de su ministerio los engañó poderosamente el diablo. Al estudiar la Sagrada Escritura y el plan de Dios para el mundo en forma sistemática, se sacan estas siguientes conclusiones. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. El antihéroe y enemigo principal de Dios es el diablo. El pecado es el gran problema del hombre. El tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Solo la fe en Jesús puede salvar al hombre. Dios ama a todos los hombres y desea la salvación de todos ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? Bien, Mateo. A ver, veamos unos pasajes que dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por Adán, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Isaías 75. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Alaba lo que Él vive y gloria a Dios para siempre. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy en vuestro pecado, moriréis. Juan 8:24. David Hahn dice: una de las tristes características de los institutos de Calvino es el lenguaje degradante que emplean continuamente, muy parecido a Lutero, para difamar a todos aquellos que no están de acuerdo con él. No hay manera en que la muerte de Cristo pudiera limitarse a pagar solo por los pecados de los escogidos, para salvar incluso a una persona del castigo eterno, sin importar si hubiera cometido pocos o muchos pecados. Cristo, dice él, tuvo que pagar la pena por el pecado exigida por su justicia infinita. Por definición misma, entonces la muerte de Cristo en la cruz pagó la pena por el pecado mismo que cuelga sobre la cabeza de toda la raza humana. Aleluya. ¿Y ellos qué dicen? El cuarto punto. Ya que Dios escogió un grupo para salvarse, Dios lo tiene que llamar sí o sí. Aleluya. Entonces hay algunos hermanitos que dicen: pastor, mi hijo está descarriado, pero yo no me hago problema. ¿Por qué? No, él fuma, toma, es trinitario, tiene 6 mujeres, pero él es hijo de la promesa. Aleluya. Una señora me dijo eso a mí, esas señoras de las iglesias pentecostales, que buenas para avanzar las viejas, para el moño, para las profecías, pero malas para la Biblia. Entonces yo le dije: hermana, ¿qué me está diciendo usted? La cosa me dijo: no, si mi hijo es hijo de la promesa. Sí, si su hijo no se arrepiente, es de la promesa para irse de cabeza al infierno. Y algunos dicen: no, si es hijo de la promesa significa que ese se va a salvar sí o sí. Mentira del diablo. Escuche la refutación rápidamente. Que yo pienso que a lo mejor los hermanos se van a aburrir. El diablo se va a aburrir. ¡Aleluya! Mire, al rebatir los 3 puntos anteriores, el cuarto punto, que es este que se llama la gracia resistente, cae, hermano, por su propio peso. Escuche. El hombre no es una máquina. El hombre no es un autómata. Los seres humanos no son un robot ni una computadora, como pretenden hacernos creer esta doctrina. Dios toca el corazón del hombre, lo llama, lo convence de pecado por medio del Espíritu Santo, como dijo Jesús en San Juan 16:18. Le revela su gracia, le saca de las tinieblas y le ilumina el corazón, como dice la Escritura. Pero no pasa por encima de su voluntad, pues Dios lo creó con libre albedrío. Dios lo toca, lo seduce, lo convence y lo trae con lazos de amor. Pero el que dice sí o dice no es el hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, resistir la gracia de Dios. ¿Y qué me dice este pasaje bíblico dicho por Esteban? Hechos capítulo 7, verso 51. Hombres de dura cerviz y de corazón y oído incircunciso, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. El segundo combo en la boca para los calvinistas. ¡Aleluya! Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira.
Así que, irresistible gracia de Dios. ¿Qué le dijo Jehová a Israel? Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Isaías capítulo 66, versículo 3. Si hoy oyeres mi voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcáis vuestros corazones. ¡Aleluya! ¿Saben lo que les dice? Ahí no ha leído que ¿quién fue el que le endureció el corazón a Faraón? ¿Quién fue? Dios. ¿Y por qué se lo endureció? Porque ya se tenía el corazón duro. ¡Amén! O sea que si usted tiene el corazón duro, es como si un predicador. Hay algunos que tienen corazón de papa y algunos tienen corazón de huevo. Usted echa a cocer el huevo, aleluya, en agua caliente y hierve, y el huevo es blando. ¿Y cómo se pone después? Duro. Pero aleluya, la papa usted la echa a cocer, está blanda, y es dura. ¿Y cómo se pone después? Blanda. O sea, hay mensajes que endurecen y hay mensajes que ablandan los corazones. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y si mal os parece servir a Jehová, dijo Josué, escoged hoy a quien sirváis. Y miren, este versículo, hermano, por favor, anoten y ojalá se lo venda de memoria. Este verso, dicho por el propio Señor Jesucristo, condena y hace caer por tierra la falsa doctrina de la gracia que existe. San Juan 5:4. Cristo dice así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, antes más leía la Biblia, porque me dio así como un ataque, no sé si por algunos negativos, me dio un ataque de Biblia. Algunos le da ataque, pero ataque, hermano, ataques de sed. Aleluya. Otros le da ataque de computador. Aleluya. Y otros le da ataque de televisión. Pastor, me dio un ataque, estuve 5 horas sin poder salir de la tele. Gloria a Dios. Pero leía la Biblia, hermano, y además leía la Biblia y decía, no, es que Calvino se equivocó. Con todo el respeto que me merecen los calvinistas tan equivocados. Amén. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y David Hahn dice, ciertamente así como Dios mismo no puede forzar a nadie a amarlo, así también sería todo lo contrario a la gracia, forzar cualquier regalo o beneficio de gracia sobre alguien que no quiera recibir. Y el quinto punto, y este es el más conocido, se llama la perseverancia de los santos. Aleluya. Ellos dicen que como las personas que son escogidas por Dios, Cristo murió por ellos solamente, y el Señor los llamó, no se pueden perder. Ellos dicen, si se perdiera uno de los escogidos, Dios fracasaría. Yo le hago una sola pregunta: si usted ni Dios lo quiere, usted se descarría, ¿fracasa Dios? No, ¿Quién Señor. fracasa? El descarriado. Amén. El padre del hijo pródigo no fracasó. El que fracasó fue el hijo. Por eso el hijo, cuando reaccionó, porque estaba loco, aleluya, igual que todos los que se descarrían, que están medio locos, porque hay que estar bien loco para descarriarse, hay que estar bien chiflado para descarriarse, hay que estar bien enfermo del mate para estar en Cristo, sentir su presencia, cansar, hablar lengua, recibir la palabra, la vida eterna y después descarriarse. ¡Cuánto lo alaban, amén! ¡Mi alma te alaba! Y este estaba hediondo a chancho, con la barba larga, más flaco que un tajo. ¿Y sabe lo que dijo? No, reaccionó y se volviendo en sí, que estaba medio cucú, volviendo en sí, dijo, no, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y a mí no merezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Salvo siempre salvo. La refutación a este punto. Terminamos esta contundente y bíblica refutación a estos 4 puntos anteriores con el último, que es uno de los más conocidos y predicados por los defensores del calvinismo: la doctrina de salvo siempre salvo, o lo que ellos llaman la perseverancia de los santos. ¿Se ha fijado que el nombre del diablo le pone nombres bonitos y atractivos? La perseverancia de los santos. Y el que dice, yo no me puedo descarriar. Ah, no, porque yo creo en la perseverancia de los santos. Y yo no pude resistir el toque de Dios. Eso se llama la irresistible gracia.
Y Cristo, cuando murió en la cruz, como yo soy tan bien terminadito, murió solamente por mí, porque soy escogido. La expiación de mi vida. Y como yo no era capaz de ninguna forma, aleluya, de salvarme, porque estaba en depravación total. Entonces el hermano que no lee la Biblia que... ¡Aleluya! Por eso usted tiene que usar la palabra. Este es un gran embuste, nuestra salvación está en Cristo. Escuchen, hermano, es segura siempre y cuando permanezcamos en Cristo. Todo cristiano al verdadero, si se aparta del Señor Jesucristo y abandona su gracia, se perderá indefectiblemente. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia está llena de amonestaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para los hijos de Dios que deben cuidar su salvación, perseverar en la fe. Significa ser fieles, firmes hasta el fin, hasta nuestro caminar en Cristo. Nótese que ellos usan muchos pasajes bíblicos como este que dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo le dice a los hermanos, el ocuparse de la carne es... ¿A quién le dice? A los hermanos. Y el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y oiga esta frase, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pámpano, pero arderán. Un aplauso, una alabanza para el Señor. San Juan capítulo 15, versículo 14. Aleluya. La Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, pone en relieve la verdadera posibilidad de que un creyente se pueda apartar del Señor. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de boca. ¡Aleluya! De ser así, de que no nos podemos perder ni descarriar, que el diablo no puede destruirnos por nuestro descuido y que jamás podemos irnos al mundo, Dios no habría perdido tiempo en llenar las páginas de la Biblia de severas amonestaciones a no apartarnos del Dios. Algunas, mirad, hermano, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Habla de hermanos. Sé sobrio y verá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, dice, y juraron por lo que no es Dios. Jeremías 5:7. Escuche este proverbio muy bueno. Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Muerto, me sonó a no sé quién, me sonó a calvinista. Anota ese pasaje, Proverbios 21, 16. Es tan grande la aspiración y el orgullo religioso de los calvinistas, que aunque uno les muestre decenas, cientos de versículos bíblicos que evidencian el gran peligro que existe para los cristianos si se descuidan, que pueden caer de la gracia de Dios y perderse, que ellos jamás reconocerán, porque tienen fuertes convicciones religiosas, que cuando hemos conversado con ellos y debatido, les he oído expresar manifestando un notorio espíritu de arrogancia, de orgullo, un sentimiento así como de superioridad sobre los demás, como que ellos son los escogidos. Dicen, usted no tiene la revelación, usted no sabe lo que es el tulip, usted no tiene instituto, usted no conoce la soberana gracia de Dios, y te engrupen con todo eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces se les manifiesta, hermano, un espíritu tan grande de orgullo que, como decía un predicador chileno, el orgullo es con el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienen menos tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, los cristianos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, porque los israelitas pecaron. ¿Y qué le pasó a los israelitas? Pecaron y se perdieron en el desierto. ¡Gloria a Dios! Ellos argumentan que cuando un miembro de su congregación, porque a los bautistas también se les descarría la gente, ellos dicen, los pentecostales que son buenos para descargarse. Una vez un fundamentalista me dijo, sí, pastor, usted tanto que habla de los pentecostales, y usted no se ha dado cuenta, me dijo, la cantidad de pecados que hay dentro de la iglesia pentecostal, la cantidad de adulterio, de inmoralidad, de divisiones. Yo dije, sí. ¿Sabe usted por qué hay tanto pecado y tantas divisiones? Porque los muertos no pecan.
Y como ustedes están muertos, por eso ustedes no pecan. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. ¿Cómo le pecan los muertos? Mira, el evangelado, que ellos hacen como que no pecan. Pero los bautistas también dicen, yo conozco bautistas descarriados. Incluso hay uno por ahí descarriado que es calvinista y dice, no, si ya Dios me va a recoger. Él dice, sí, no, si Dios me va a recoger. Yo estoy caído, pero yo no estoy perdido. Ya Dios me recoge. Y en cualquier momento me recoge. Ahora va lo que te digo. Y ellos dicen que cuando una persona se descarría es porque nunca se ha convertido. Aleluya. Dice la Biblia así, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Pero mira Timoteo 5:15. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13:43. Si el justo se apartara de su justicia y hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado el justo morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 30:20. Y Pablo usa una palabra que en el griego es adokimos o adoquimos, cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese que esa palabra indica descalificado o no pasar el examen. ¿Saben lo que ellos dicen? Oiga, son tan orgullosos que ellos dicen sí. Pablo dice que si él llegaba a pecar, lo único que perdí es el galardón. Son tan astutos que dicen, si tú quedas en un pecado y te mueres en pecado, tú vas al cielo. Pero en el tribunal de Cristo te quedas sin nada, sin aleluya, chaya, sin globo, serpentina ni corneta. Llegas ¡Aleluya! para justificar que no te puedes perder. Pero dice así la Biblia en 1 San Juan 2:28. Ahora es que permanecer en él, pero cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque es imposible que los que una vez fueron nominados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues a la rama dirás, fueron desagajadas para que yo fuese injertado, el gentil. Bien, por su incredulidad fueron desagajadas los judíos, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay muchos pasajes bíblicos, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22, Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 29, Filipenses 2:12. Y esto para ya terminar, ¿saben lo que dicen ellos? Todos aquellos que son salvos por soberana voluntad de Dios, antes que Dios fundara el mundo, Dios lo tenía inscrito en los libros. Y los que no son escogidos para ser salvos no están en el libro. Yo sé que algunos hermanos se dirán, pastor, ¿estaré yo en el libro? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive! Pero no se preocupe, hermano. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, Dios, ráeme, dice, bórrame de tu libro que has escrito. Esta es la respuesta de Jehová. ¡Aleluya! Y respondió Jehová a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. Como dice el hermano Gigi Ávila, Dios bendiga al hermano Gigi Ávila. El que anota es el que también borra. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Alabado Señor por eso. Termino. Consideramos que la crónica tu libro es un libelo contra nuestro amante y misericordioso Dios, dice David Hahn, tal como se revela a sí mismo tanto en su palabra como en mi conciencia humana. El hecho mismo que Pablo, Apolos y los otros evangelistas primitivos hayan empleado tanto tiempo y energía en persuadir a los hombres para que creyeran el Evangelio es completamente contrario a la concepción de la depravación total y la gracia de Dios. Naturalmente nadie busca al Señor, todos nosotros buscamos nuestros propios deseos egoístas y nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Pero el Espíritu Santo está en el mundo para convencer a todos de su pecado y necesidad de Dios. El Evangelio está siendo predicado, el Padre está trayendo a todo el mundo y las personas están respondiendo al mensaje. Miren, en la página 1685 de nuestras Biblias pentecostales dice así:
Se pudiera emplear la analogía de una gran nave rumbo al cielo. Dios escoge la nave que es la iglesia para que su embarcación sea personal. Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su propio capitán pueden hacerlo mediante la fe viva en Cristo, por lo cual pueden todos abordarla. Mientras están en la nave, en compañía del capitán, aleluya, están entre los elegidos. Pero si optan por abandonar la nave del capitán, dejan de lado, dejan de ser elegidos. La elección siempre es solo en la unión con el capitán y su nave. La predestinación tiene que ver con el destino de la nave y con que Dios ha preparado para que permanezcan en ella. Dios invita a todo el mundo a subir mediante la fe en Jesucristo a la nave elegida. ¡Gloria a Dios! Quiero que se ponga de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Alabado sea Mi Dios! hermano alaba. No sé si le pasará a alguien de ir por el altar, pero quiero hacer un llamado si aquí hay alguna persona. No está obligado. Usted tiene decisión para elegir. Si usted cree que tiene que renunciar a esa doctrina porque creyó en esa doctrina y tiene que renunciar, quiero que pase aquí adelante con honestidad y con sinceridad. Si usted así había sido confundido por esta doctrina, venga acá adelante, queremos orar. Sí, tiene que ser usted honesto y tiene que ser usted sincero y sincero. Si hay alguien aquí que ha creído esta doctrina, escuchando, leyendo lo que no tiene ni que escuchar ni que leer, y si usted siente que está confundido, quiero pedirle que pase aquí porque vamos a orar un momento. Sí, yo sé que a veces nuestro orgullo nos impide de decidir pasar adelante, porque dicen, oh, mi pastor me va a ver pasar adelante, capaz que me diga hereje. Si usted está confundido, estaba confundido o confundido, quiero que pase aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierra sus ojos.